Buenas noches y bienvenidos una semana más a esta mesa de debate de la Alameda, donde queremos hablar y debatir sobre los asuntos que interesan a Málaga, su provincia y, como siempre decimos, en el contexto andaluz, nacional, es decir, todo aquello que le puede interesar a todos ustedes que nos siguen cada semana aquí en la Alameda. Y esta semana en este programa de esta noche, pues yo creo que vamos a tener un programa muy variado con 3 invitados que yo creo que van a aportar mucho en diferentes asuntos. Y bueno, pues vamos a empezar hablando de turismo con 3 periodistas, Javier Recio, Ana Pérez Brián y Paco Griñán, que no eres habitual, pero todos los años cae algún que otro día. Hombre, tiene que caer, el Festival de Cine también me trae y es bueno venir por ello. Él está aquí porque, entre otras cosas, uno de nuestros invitados, que no es el primero, sino cerraremos el programa con él, es Juan Antonio Vigar, el director del Festival de Málaga, el Festival de Cine, para hablar un poco de lo que ha sido la edición de este año. Pero como les decía, vamos a empezar a hablar de turismo y lo hacemos con la secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda Aguilar. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenida. Además, estamos contentos porque es la primera vez que ella viene aquí a la Alameda. Ha estado en esta casa en alguna ocasión, pero en esta mesa de la Alameda es la primera vez. Esperemos que sean otras más, ¿no?, en el futuro. Bueno, que sea siempre para contar cosas buenas. Di que sí. Bueno, ella, muchos la recordarán de su etapa como el máximo responsable del Palacio de Feria y Congreso de Málaga, pero desde hace un año y medio pues está al frente del turismo, de la Secretaría General de Turismo, como decimos, de la Junta. Y bueno, lo primero, yo creo que, como siempre dicen, la actualidad manda, eso como dogma de los periodistas. Hoy se ha conocido, dentro de todas las medidas para luchar contra la sequía, pues esa propuesta respecto a las piscinas, ¿no?, en la que los expertos, ¿no, Javier?, han dicho que no a las piscinas privadas y de comunidades, pero sí... Hoy se ha reunido el comité de sequía y entonces han planteado que se prohíba el llenado y rellenado, porque muchas veces las piscinas, aunque no estén vacías, pierden agua, entonces hay que rellenarlas de agua y eso se ha prohibido. Y ha habido varias excepciones que se han generalizado para el turismo, como se pueden llenar piscinas en hoteles, en todos los establecimientos deportivos. Bueno, y yo sé que Yolanda Aguilar creo que tiene más información de primera mano que también los campings, ¿no?, y parques acuáticos. Sí, ¿no? Es una buena noticia, ¿no? Ya luego hablaremos de las malas, pero una buena noticia para el turismo, ¿no? A ver, la buena noticia es que llueva y eso es lo que todos deseamos. Dentro de que esa noticia no depende de nosotros, entre las medidas que la Junta está poniendo en marcha desde el año ya 21, en los distintos niveles de importancia o de gravedad de la escasez de agua, pues se aplican una serie de medidas. Estaban ya implementadas en 3 zonas de Andalucía, medidas que afectaban al llenado de piscinas, y estas zonas son Cádiz, Málaga y el Levante almeriense. La buena noticia de hoy es que efectivamente se ha reunido el comité esta mañana. Ha habido 2 reuniones de comité de las 2 cuencas que están afectadas y lo que se ha decidido es que hay una serie de actividades a las que no les va a afectar esta medida. Y entre esas actividades está el alojamiento turístico y están las actividades de los parques acuáticos relacionadas con el ocio, y luego hay otras actividades relacionadas con la salud y con el servicio público. ¿En algún momento estaba eso en peligro? O sea, porque estamos contando que se salvan las piscinas del sector ocio, turismo, como una buena noticia, pero ¿en algún momento realmente ha estado en peligro esa posibilidad? En realidad, si se prolonga la situación de escasez de agua hasta que lleguen esas medidas que se están tomando a medio y largo plazo, que se supone que se está trabajando y desde la Junta se está trabajando para que no nos volvamos a encontrar nunca en esta situación en el futuro, sino que se hayan acometido las obras necesarias y se hayan desarrollado las instalaciones necesarias para que no pasemos otra vez por aquí, en la racionalización necesaria del uso del agua. Si sigue sin llover, pues podemos llegar a medidas de mayor emergencia que las que estamos viviendo, pero hoy por hoy lo que tenemos es una buena noticia, y es que todo establecimiento turístico este verano en Andalucía va a poder usar sus piscinas con normalidad. Lo que sí, Javier, frente a la satisfacción del sector turístico... Puede haber cabreo entre los particulares, ¿no? Los particulares y en las comunidades de propietarios, no solo los que vivan solo en una casa con piscina, sino también los
las personas que viven en edificios que tienen piscinas comunitarias, lógicamente, pues eso no les va a hacer gracia. ¿Creen que eso puede afectar al turismo, no ya al turismo hotelero, ¿no?, o de apartamentos turísticos, pero sí al turismo residencial, ¿no? O sea, no residencial, sino al turismo de verano que viene, que alquila una casa? ¿Cree que eso puede afectar un poco a la llegada de turistas? Fundamentalmente el turismo viene a la playa, no viene a la piscina, viene a la playa, porque piscinas normalmente se tienen en muchos otros sitios, ¿no? Y aquí a las costas de las que estamos hablando, se viene a la playa. Ya no afectó el año pasado, ya estaban estas restricciones el año pasado. En mi municipio donde yo vivo no se podían rellenar piscinas el año pasado y no se podían hacer vaciados completos, o sea, llenados completos de piscina, y no hubo afectación del turismo. Yo creo que no, yo creo que todos somos conscientes de la situación que hay y que los turistas son tan conscientes como nosotros de que lo que hay que hacer es un uso responsable del agua y disfrutar. Y ahí está también la posición y el comportamiento de cada uno, porque la casa está lo mismo fuera que dentro, es decir, que al final estamos soportando o calculando sobre la carga real que tenemos en verano y estamos viendo que las medidas que hay que tomar son las que se están tomando, no otras. Que aún estamos pendientes de saber si esto es una situación excepcional, ¿no?, o si, digamos, la falta de agua ha venido para quedarse, ¿no? La falta de lluvia, mejor dicho, ¿no? Porque ya el agua, es verdad que se están tomando medidas para intentar paliarlo, pero todo lo que tiene que ver con el cambio climático, ¿no?, en el sentido de menos lluvias, más altas temperaturas, todo eso, ¿cree que eso va a afectar de alguna forma al turismo? ¿Hay que tomar medidas para adaptarse a esas nuevas situaciones? Es decir, en la Costa del Sol, teniendo en cuenta que hay, por ejemplo, veranos con altas temperaturas, ¿no?, con mucho calor, ¿cree que eso va de alguna forma a afectar, o tiene que el sector por lo menos ponerse un poco las pilas, ¿no?, en el sentido de tomar alguna medida? A ver, yo siempre creo que hay que tomar medidas, siempre creo que hay que anticiparse, creo mucho más en el mantenimiento preventivo que en el paliativo. Y por lo tanto yo siempre voy a contestar que sí, pero en nuestro caso en concreto lo que tenemos es 12 meses al año en una zona en la que cada vez tenemos más lejos un problema de estacionalidad. Esta es la realidad. ¿Que queremos que se mantenga esta situación en el tiempo? Pues realmente en términos de cambio climático no, queremos que se normalice. Claro. Pero que la realidad es que estamos asistiendo a un mejor equilibrio estacional en el turismo, eso es una realidad, que ya la estamos constatando con datos. Hace poco, Diana, A mí hay un detalle que me gustaría conocer antes de pasar de la salvación de esas piscinas públicas y de uso de ocio y hotelero. ¿Se sabe con qué tipo de agua se va a permitir el llenado de piscinas? Es decir, ¿tiene que ser obligatoriamente agua a lo mejor salada con algún tipo de tratamiento o puede ser agua potable? Que no están, las piscinas que toman el agua del mar no están restringidas en esas medidas. Es decir, solamente pero, por ejemplo, una piscina de un polideportivo público, ¿o se puede llenar con agua potable? Estamos hablando de agua para el consumo humano. El agua que no se puede usar es el agua que necesitamos para beber. Es decir, si tomamos el agua del mar, porque hay piscinas de agua salada, esas es que no están afectadas por la normativa, sean de particulares o no sean de particulares. Las piscinas afectadas son las que tiran, digamos, de la red de la que tiramos todo. Y esas piscinas afectadas efectivamente van a tirar de esa red, ¿no? De la que se salvan, digo. Que no todas las piscinas tienen agua salada. Bueno, es que normalmente solamente estamos hablando de reposiciones, porque en términos generales todo el establecimiento turístico se mantiene todo el año. Eso es, simplemente hablamos de restablecer la evaporación. Una pregunta. Recientemente se ha celebrado la ITV de Berlín, ¿no? Esta Casa 101 y el periódico Sur hemos estado allí también durante la feria. ¿Qué perspectiva hay? Bueno, todo era optimismo, ¿no? Aquí parece que el sector turístico va de récord en récord, ¿no? O sea, las perspectivas son buenas, el optimismo también. ¿Qué sensación han tenido allí en Berlín, ¿no? Sobre todo el mercado alemán, ¿no? Bueno, las sensaciones son buenas y los datos también. Estos son realidades. Una vez más, creo que tenemos retos muy importantes con el mercado alemán en concreto, y es que nosotros tenemos un mercado alemán muy estacional y que visita 37, pernocta en 37 municipios de Andalucía. Andalucía tiene casi 900 municipios, ¿no? Entonces tenemos muchos municipios a los que abrir esa pernoctación. Muchas actividades. Significa eso que son pocos, ¿no? 37, o sea, que se puede ampliar, no es que sean pocos, sino que se puede ampliar, ¿no? Si son pocos o muchos, depende para qué, claro. porque seguramente para una comunidad autónoma que está
recibiendo muchos menos alemanes que nosotros, son muchísimos. Claro. Pero nosotros lo que vemos es el mercado como una oportunidad. Y a eso potencial, ¿no? Claro, y eso es a lo que vamos a una feria como Berlín, a ver qué podemos hacer para mejorar la forma en que el alemán viene a Andalucía. ¿Y qué se ha hecho? Y bueno, se han hecho muchas cosas. Para empezar, Y aquí, pues vamos a contarla, aquí. Para empezar, se han llevado el doble de empresas. Andalucía ha ido con el doble de empresarios este año respecto, por ejemplo, a la edición del año pasado. Luego se han mantenido una media de 21 contactos por cada una de estas empresas en Berlín. Nosotros hemos tenido una agenda de más de 50 citas, donde se han visto líneas aéreas, operadores irregulares y también se han visto agencias de viaje especializadas. Se han dado dos buenas noticias. Una, que viene el Congreso Nacional de las Agencias de Viaje Alemanas a Andalucía, concretamente a Málaga, el año próximo. Y esto es importante porque a aquellos que venden nuestro producto queremos que conozcan precisamente muchos de esos municipios que todavía no conocen, y los que no conocían Andalucía, que lo conozcan por primera vez. También se ha anunciado otra cumbre LGTBI durante la ITB de Berlín. Luego lo que para mí, por lo menos, es de gran valor es el hecho de que estamos abriendo a nuevos nichos de mercado. Estamos yendo mucho a buscar agencias especializadas en turismo fotográfico, en turismo ornitológico, en experiencia gastronómica, y buscando ese otro turista que no es el consumidor habitual de sol y playa, que está creciendo. Y además tiene una característica del turismo alemán, y es que no es estacional, no viene en la temporada alta, viene precisamente en nuestra temporada baja, pero trayendo otros nichos de mercado que no son el cliente habitual de sol y playa, y dándoles a conocer esa otra Andalucía que viene tan bien reflejada en el Andalusian Crash. Ahora le va a preguntar por lo mismo. A mí me gustaría preguntarle, digo que hoy también Juanma Moreno ha anunciado que va a haber una reunión con la Federación de Municipios y los empresarios andaluces para impulsar la tasa turística. A mí me gustaría saber, primero, ¿cuál es la opinión de Yolanda de Aguilar sobre eso? ¿Usted es favorable a la tasa turística, sí o no? Eso no es lo que ha dicho el presidente. De impulsar no ha hablado. Sí, sí. A ver, el presidente ha dicho que la Junta va a favorecer una conversación, un diálogo, un debate entre las dos partes ahora mismo afectadas o posicionadas en este tema, que son, por un lado, los alcaldes de los grandes municipios de Andalucía. ¿Que quieren tasa? Que quieren una forma de conseguir ingresos para ayudarles a mejorar los servicios de aquellas personas que están en su municipio sin estar empadronadas. O sea, tasa. Bueno, es que la tasa no es la palabra, la tasa es otra cosa. Es que la tasa no es finalista, ingreso, además. Bueno, claro. Claro, por eso digo, fiscalidad municipal. A los municipios, digamos, turísticos. Vamos a ver, por entendernos y que nos entiendan también los espectadores. Cobrarle a los turistas que vienen 1 euro, 2, 3, 4, los que sean, por día y... O que esos municipios tengan ingresos. Es que partimos de la base de que el impuesto tiene que ser cobrado al turista, pero a lo mejor hay otra forma de financiar a los municipios que no sea esa. Pero en cualquier caso, cuando hablamos de tasa, hablamos de eso. Hablamos de un impuesto que grave al turismo. Eso es. Al turista, no al turismo, al turista. El turismo ya está grabado. Y por otro lado, el sector empresarial, que está en contra de que haya otro gravamen más para el turismo, además de los que ya hay, y tienen sus argumentos que son importantes y que hay que escuchar. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho hoy el presidente? La Junta va a propiciar ese diálogo, que se sienten, que hablen y a las conclusiones que lleguen pues nos darán una línea de actuación. Eso es lo que ha dicho. Pero ahora me gustaría, eso está muy ¿Para bien, qué pienso yo? ¿Usted es partidaria de que un turista que venga aquí se le cobre 1 euro, 2 euros? Le voy a ayudar un poco. Al consejero no le gusta. Lo ha dicho públicamente, ¿no? Bueno, pero ha dicho también que lo que nos posicionaremos es cuando haya un consenso de sector. Eso también lo ha dicho. Como también conteste lo que le ha preguntado Javier. A ver, yo voy a decir que haré lo que me diga el consejero. No. Bueno, pero ¿qué piensas? No, eso es... A ver, yo qué tiene voluntad. Mira, yo no, porque yo qué pienso realmente, yo creo que nosotros vivimos del turismo. Esta comunidad autónoma vive del turismo mucho más de lo que cree. Creo que esa cifra que tenemos de que 1 de cada 4 familias andaluzas viven directamente del turismo, habría que sumarle otra cifra de cuántas familias andaluzas viven indirectamente del turismo, y son muchas. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en Berlín, que nosotros tenemos que seguir siendo competitivos. La TUI ha anunciado que Turquía, en este momento, y lo habéis titulado vosotros,
había adelantado a Andalucía en previsión de España, en previsión de contrataciones. El turismo operado es sensible a los precios, entonces yo lo que creo es que las cosas hay que hacerlas con cabeza. Primero, ateniéndonos a la legalidad. Segundo, de forma argumentada y reflexionada. Y si están de acuerdo, señores, pues haya tasa. A mí particularmente me parece que podría haber otras formas de trabajar esa financiación municipal que ayudaran a esos municipios a sostener las cargas que tienen, que las tienen. Pero si tiene que ser vía tasa, hay otras comunidades a las que les está funcionando, como es el caso de Baleares, y otras que lo han quitado, como es el caso de Valencia. Yo pido, por favor, y somos parte implicada, que se piense bien, que se estudie bien, que se miren bien los datos y que a las decisiones que se lleguen que sean las mejores para nuestra industria y para nuestra región. Uno de los argumentos, perdón Ana, del consejero era, para empezar, que la mitad de los turistas que vienen a Málaga, por ejemplo, son andaluces, bueno, son nacionales, ¿no? Es decir, que se le pondría un impuesto casi a los propios andaluces, que vienen mucho a la Costa del Sol, y que incluso, él decía, un partido como el Partido Popular, que está en contra de bajar los impuestos, o sea, en contra no, al revés, a favor de bajar los impuestos, es decir, está en contra de subir impuestos, no tiene mucho sentido de que se aplique uno nuevo. Pero bueno, eso... Bueno, son realidad. A ver, es el 60%. El dato de nuestro turismo nacional y frente al 40% que es internacional. Es decir, al final esto lo soportan en un 60% el ciudadano español y más concretamente andaluz. Eso es una realidad. Segunda realidad que se ha puesto sobre la mesa, pues también es cierto, pero no es menos cierto que hay que resolver los problemas de financiación de los ayuntamientos. Los ayuntamientos no pueden estar dando respuesta a servicios y más servicios, muchos de ellos que no son de su competencia o que no tienen capacidad para responder a ellos. También es cierto que la riqueza de los municipios de la costa es mayor que la riqueza de los municipios de interior, es decir, que por eso hay muchas cosas que poner en la balanza. Cuando todo el mundo está de acuerdo con un impuesto, entonces a lo mejor esas políticas de yo soy un partido que no subo los impuestos, bueno, si todo el mundo lo pide, pues a lo mejor yo tengo que dar respuesta también. O sea, nosotros tampoco debemos ser flexibles y esponjar y escuchar. Yo creo que eso es bueno. A ver, hablamos un poco... Yo quería plantearle, sí. porque poner una tasa nunca es popular, evidentemente, pero esto, por ejemplo, se ha hecho en Mallorca, ¿no? Con la ecotasa, que está de 2016. ¿Cuál ha sido allí la evolución o cómo, si se ha implantado? ¿Tuvo muchos problemas? Yo sé que tuvo problemas al principio, pero ¿se ha llegado a normalizar allí que lleven ese camino andado? Paco, ¿tú que vas allí de vez en cuando? Bueno, de vez en cuando... Todos los años. ¿Pagas allí? O sea, ¿te cobran la tasa allí? Sí. Y la pagas diaria en función de los días que estás. Efectivamente, las personas. En dos de las islas... son islas, es que es muy importante tener en cuenta que es territorio insular. El territorio insular está acotado, es finito. En Formentera hace mucho tiempo que no se pueden abrir alojamientos. Es decir, sin embargo, no se paga tasa. El tema de la tasa en Baleares ahora mismo se está estudiando por el nuevo gobierno, porque lo puso un gobierno del PSOE. Y lo que sí sabemos es que la tasa no ha sido finalista. El impuesto no ha revertido al turismo. Y ahora se está trabajando a ver si se puede hacer revertir a la parte pública del turismo, es decir, a municipios, a instituciones públicas. Pero el carácter finalista no está en Baleares. Tampoco está en Cataluña. Claro, los ayuntamientos quieren imponer la tasa siempre y cuando que el dinero vaya para ellos. No que vaya para la Junta de Andalucía. Javier, hablamos de las pegatinas que han aparecido en... Bueno, han aparecido una serie de pegatinas en bloques de apartamentos turísticos en Málaga, en la capital, más alusivas contra los turistas, contra el turismo y contra los turistas. ¿Le preocupa que esa turismofobia, que en Málaga, según una reciente encuesta de la universidad, 8 de cada 10 malagueños están a favor del modelo turístico y nadie lo pone en duda, además. Nadie lo pone en duda, pero estos gérmenes, estas gamberradas, que podemos calificarlas así, contra el turismo, ¿le preocupa a la Junta de Andalucía que haya ese germen o esas protestas contra el turismo? Claro que sí, nos preocupa no solo a la Junta de Andalucía, le preocupa a la industria turística, le preocupa al país en términos generales, ¿no? Porque no es una cuestión específica de aquí, ¿no? Nosotros trabajamos por la turismofilia y además trabajamos mucho los datos, ¿no? Para demostrar de la puntualidad de las situaciones en las que
en las que hay un exceso de carga que ha habido, por ejemplo, siempre, es decir, algunos momentos puntuales como los que van a venir la semana que viene. Pero es verdad que tenemos que trabajar en la distribución del turista, tenemos que trabajar en la relación calidad-precio, tenemos que trabajar en la conservación, en la puesta en valor de nuestros centros. Todo eso nos va a permitir tener un mejor turismo. Ahora, el caso en Málaga es un caso que viene muy al caso, que era Málaga hace 20 años y que ha hecho el turismo que sea Málaga hoy, en gran medida el turismo, en una enorme medida el turismo, porque el centro de Málaga conocemos lo que era. Cuando yo llegué aquí, yo llegué en el año 2000, se estaba inaugurando la peatonalización de la calle Larios. Entonces, el señor que tiene una iniciativa de este tipo es un señor que tiene un negocio en el centro de Málaga que no habría tenido en ningún caso si no hubiera habido el desarrollo turístico que ha habido. Y aún así ahora le molesta a los turistas, pero el problema no es de este señor puntual al que le molestan los turistas, el problema es que es una corriente y que además es una corriente que utiliza las nuevas vías de comunicación y se hace populista. Es que es llamativo porque esta semana hemos publicado en el periódico que el 95% de los pisos turísticos, ¿no? Digamos, el 95% de los propietarios tienen entre una y o sea, menos de 80% tiene propietarios. Son pequeños propietarios. 80% tiene una vivienda y el 15% tiene dos. Es decir, que ese relato de que son grandes grupos y grandes fondos que se están quedando con todo el centro histórico, es que eso no es real. Es decir, el dato confirma de que no es real. Y yo creo que hay muchos relatos, mucha leyenda, ¿no?, que alimenta ese tipo de turismofobia, ¿no?, pero que realmente no se basa en datos concretos, ¿no? Sobre todo que la percepción no es esa. Nosotros acabamos de hacer un estudio sobre la percepción precisamente que da unas conclusiones bastante alejadas de esa realidad y es un estudio que se ha hecho entre otros sitios en Málaga. Es decir, la percepción generalizada no es esa, pero la percepción, no sé si decir mediática, o el discurso mediático sí que está girando hacia ahí, ¿no? Y algunos, correcto. Pero sobre todo me refiero mucho también a lo que se habla de las redes. Sí, las redes, sí. Y debemos todos, los que nos debemos hacer responsables, y vosotros sois medios responsables precisamente, creo que debemos todos conjuntamente, a través de los datos y de la razón, poner en valor la industria turística porque es la que nos está dando las mejores noticias y los mejores resultados en esta comunidad autónoma y por supuesto en esta provincia. ¿Tiene datos de PIB del turismo en Andalucía y en Málaga? Sí, estamos en torno al 13% en Andalucía, pero es un PIB que, a ver, la cuenta del turismo es una cuenta trampa. ¿Qué es lo que nos afecta al turismo? Porque el transporte no está incorporado en la cuenta del turismo. O sea, es una cuenta trampa porque está solamente vinculada al alojamiento y la intermediación de agencias de viaje. Se acabó. Entonces, es una cuenta que no es verdad. Y luego tenemos... Sería más todavía, claro. Es que tenemos 76 industrias en Andalucía motorizadas por el turismo. Y tenemos el dato de cuántos millones de rentas anuales promueven esas industrias el turismo. Y hablamos de los muebles de Lucena, ¿eh? Claro. Es decir, es que se amuebla la Costa del Sol de los polígonos que hay de fabricación de muebles de Lucena. Y como eso, hasta 76 industrias. Entonces, esto es para hablar muy seriamente de ello y no banalizar ni frivolizar. Y por supuesto que tenemos que cuidar la carga. Yo creo que la principal preocupación que debemos tener es tener un territorio a medio y largo plazo sostenible donde todas las administraciones públicas trabajen conjuntamente por favorecer la sostenibilidad, tanto de los ciudadanos como de los que vienen a visitarnos. Y a mí en ese sentido me gustaría hacer una pregunta que lo pone todo un poco en relación, y antes ha hecho referencia a la visita en la ITV que TUI había anunciado, bueno, pues que Turquía ya casi que superaba en operaciones Andalucía. ¿Cómo se puede conciliar la búsqueda de la excelencia del turismo, un turismo de más calidad, con que se aleje el fantasma definitivamente
esos destinos, bueno, pues alternativos que sobre todo después de la pandemia le hicieron muchísimo daño a las cifras del turismo de Andalucía. ¿A la Junta ya le ha dejado de preocupar esa franja mediterránea, bueno, con menos calidad de servicios, lógicamente, que le hacía una competencia a Andalucía? ¿Y cómo se mantiene ese complicado equilibrio en la búsqueda por la excelencia? Nosotros creemos que el comportamiento del turista ha cambiado y está cambiando de forma radical, y creemos que tenemos que enseñar a Andalucía de otra manera y que tenemos que enseñarla con todos sus valores y que tenemos que enseñarla en su conjunto, y al final lo que está primando es la autenticidad. No lo el acento, ¿no? Como se dice ahora. El acento, lo auténtico, pero me refiero a la artesanía o al conocimiento de cómo se fabrica el aceite. Es decir, eso es lo que estas son las cosas que se están buscando, además de un turismo deportivo, además de y cada persona a la hora de viajar tiene una motivación. Y esas motivaciones son muy diversas. Entonces yo creo que esa debe ser la clave de nuestras políticas de promoción. Sí, nos preocupa. Nos preocupa mucho que tengamos un turismo de calidad, que tengamos un turismo respetuoso, que tengamos un turismo que sepa convivir con nuestros parques naturales, que sepa convivir con nuestros pueblos y nuestras costumbres. En 30 segundos, Doha, o sea, Qatar Airways ha anunciado el vuelo, la conexión con Doha durante todo el año. ¿Qué otras novedades hay, por ejemplo, con Estados Unidos? ¿Va a haber nuevos vuelos a Nueva York? Se estaba intentando que fuese Miami. Tiene 30 segundos, va a contestar. A mí me gustaría entender la preocupación, porque cuando vamos a Japón no pensamos si entramos por Tokio o entramos por Osaka. Sí, nosotros tenemos nuestro plan estratégico, el objetivo de tener más vuelos directos con Estados Unidos, y para eso estamos invirtiendo mucha acción, y conseguir que sea estable el que tenemos ahora mismo. Y sí, Medio Oriente también está en el foco y estamos trabajando las 3 distancias. Bueno, pues nos quedamos ahí obligatoriamente porque tenemos que despedirnos. Muchas gracias por estar aquí, y a ustedes les decimos que sigan ahí, que volvemos en un segundo. Reanudamos nuestro paseo informativo por la Alameda, esta mesa de debate en la que hemos comenzado hablando de turismo, y ahora vamos a hablar pues del 7º arte, y con qué mejor hacerlo que con el director del Festival de Málaga. Buenas noches, bienvenido, Juan Antonio Vigar. Muchas gracias, Manolo, Javier, Ana, Paco. Es un ya me ahorro yo la presentación de los tres. Aparte de ellos, son mucho más conocidos que yo. A mí se me ve un poquito cuando está el festival, pero yo siempre me quedo en zona. Bueno, pues le decía antes de empezar el programa que era uno de los hombres malagueños, o de las personas, ¿no?, o de los malagueños más felicitados, sobre todo en la época del festival, porque ya es una costumbre que el festival salga bien, ¿no? Bueno, es una costumbre, pero no una mala costumbre por parte de nosotros, ¿no? No deja de ser enormemente complejo, porque el festival cada vez crece más, la dimensión que tiene es enorme, y el trabajo que tenemos que implementar es muy grande también. Y yo, bueno, la felicitación siempre la recibo de la misma forma, no en el ámbito de lo personal, sino en el ámbito del equipo. Creo que un festival como el nuestro, si no está hecho con un gran equipo, no se podría hacer. Nosotros, bueno, en las cifras que hemos dado hace poco, hemos tenido 230 contratos que se han sumado a la estructura estable del festival para poder llevar adelante lo que ha sido la 27 edición, más 26 colaboradores locales. Es decir, es un amplísimo equipo que trabaja durante muchos meses al año para hacer un proceso de selección, y durante unos pocos meses al año para arbitrar todo lo que luego es soportes en el mobiliario urbano, soportes, lonas, banderolas. Bueno, es un trabajo realmente muy notable, y yo recibo siempre la felicitación, pero la traslado a todo el equipo. Yo creo que, y ya extiendo la pregunta también a ti, Paco, como experto de cine, hubo una época en la que siempre había como cierta tensión, ¿no?, de encajar el festival en la ciudad, que la ciudad encajara en el festival. No sé, parece que eso está superado, ¿no? Usted lleva 12 ediciones, 11 años y 12 ediciones de las 27 del festival, pero parece que eso ya está como superado, ¿no?, que ya las piezas han encajado, ¿no? Yo tengo que decir que desde mi perspectiva, o vosotros diréis, desde mi perspectiva, yo creo que el abrazo que hay entre la ciudad y su festival, del festival y la ciudad, es un abrazo intenso, extenso,
y un abrazo muy fuerte y muy cálido. Sí. Creo que la ciudad ha entendido la importancia que tiene el festival y lo apoya y nos apoya en múltiples aspectos, no solo en la alfombra roja, en el calor hacia actores, actrices, equipos técnicos, sino también llenando las salas. Hemos tenido este año una enorme afluencia de público a salas. Bueno, y luego, desde el punto de vista socioeconómico, el festival dinamiza mucho la ciudad. Hoteles, restaurantes, diferentes empresas, autónomos, todo el mundo se beneficia del festival. Hemos llegado a invertir directamente gastos directos del festival, casi 1.900.000 euros en estos días. Creo que eso también la ciudad lo valora y lo considera uno de sus eventos de referencia. O sea, el festival ha gastado 1,9 millones en estos días, solo estos días. Solo estos días. Nosotros lo hacemos de un modo además serio, porque listamos todo el Excel de las facturas y proveedores y a partir de ahí miramos su domicilio social y en ese sentido pues extraemos todo aquello que corresponde a este tipo de empresas, sector servicios, que está en Málaga. Y es 1.900.000 euros de gasto directo que van a la ciudad, en todos los aspectos que he citado antes. Bueno, a mí me parece que el festival no entendería su manera de ser sin una ciudad que lo apoya, lo enraiza y le da fuerza, pero es que creo que el festival tampoco entendería una ciudad en la que no esté, o sea, el público de Málaga no entendería una ciudad en la que el festival no esté. ¿Y de qué se nutre el festival? ¿Te refieres económicamente? Económicamente, digo, para que los... Bueno, nosotros tendríamos que hacer una explicación algo más prolija porque somos una empresa Málaga Procultura que gestiona el festival y los teatros municipales, pero por hacerlo de un modo sencillo, te diré que el festival viene a costar unos 2 millones de euros, de los cuales el ayuntamiento pondría la mitad y recursos propios, patrocinios y otros ingresos institucionales nos permiten cubrir el coste del festival. Y el área de industria alcanza 1.650.000 euros más, que lo cubre directamente el Ministerio de Cultura dentro del proyecto de los Spanish Screening, es decir, que al ayuntamiento realmente le cuesta el millón que acabo de decir y creo que es una inversión muy, muy rentable. Había, precisamente con los datos, ayer se daba un dato que era que el festival cuesta 3,5 euros a cada malagueño, pero lo que invierte el festival en Málaga es 3,2. O sea que prácticamente es lo comido por lo servido. Es un poco parecido al discurso que por ejemplo, en los Goya, gente como Almodóvar explicó que bueno, lo que recibe el cine español también lo acaba revirtiendo después la sociedad española, ¿no? En un dato objetivo de gasto e ingreso, ¿no? Pero luego está el impacto. Efectivamente, hay que sumar efectivamente toda esa promoción que tiene el festival y además todo lo que ganan los malagueños, que como este año, por ejemplo, hemos visto muy buenas películas, que también hay que ponerlo sobre la balanza. Estrenos, todas ellas, estrenos algunos mundiales, con presencia de equipos artísticos y técnicos. Creo que la vida que se desarrolla en torno al festival hace que los malagueños tengan mucho valor añadido respecto a su relación con el cine. Pero recuperando lo que tú decías, Manolo, del impacto en medios, darte un dato. El año pasado, en la 26 edición, nuestro estudio de medios se cifró en 106,5 millones de euros. Es decir, eso sería lo que en teoría tendría que haber invertido el Ayuntamiento de Málaga para conseguir las mismas inserciones en prensa, radio, televisión o prensa digital. Y casi más de 18.500 referencias que hablaron del Festival de Málaga. Y yo creo que este año vamos a ir por encima porque no me da tiempo a ver mucho lo que sucede, porque estamos en el día a día y muy pegados a esa realidad. Pero cada cosa que he visto, cada momento en que me he entretenido, está el festival en todos los informativos nacionales. Este año se ha habido mucho. Sí, ha habido mucha personas. ¿Tiene la sensación de que con cada vez más películas, cada vez más público, cada vez más inversión, el festival está tocando techo o no hay peligro de que, o sea, el festival tiene una vía de crecimiento natural que no pone en peligro el colapso? Yo te voy a contar, porque no lo he contado nunca, que creo que el crecimiento que el festival puede tener hacia futuro es su acercamiento al mar. Desde mi punto de vista, creo que si tenemos un aroma a Cannes, sin presumir y sin compararnos con nadie, Cannes es Cannes y tienen 80 veces nuestro presupuesto, es decir, no es eso. Pero si tenemos un aroma a Cannes y la ciudad
tiene la posibilidad de generar pues, una pequeña croisette donde de algún modo ahí se celebren también actividades del festival, eso hará que nuestros invitados terminen de entender lo que es Málaga. Porque ya nos llevamos las fotos al Muelle 1 y la verdad que la perspectiva que se consigue es de una ciudad maravillosa, luminosa, mediterránea, hermosa, pero creo que nos falta la posibilidad de que el festival avance hacia esa línea de costa que tenemos realmente muy cerca. ¿Y usted ha propuesto esa posibilidad a la autoridad de...? Bueno, vamos poco a poco, aquí hay que ir contando las cosas poquito a poco porque es verdad que un proceso de esa naturaleza requeriría unas inversiones que serían mucho mayores. Por eso yo lo que quiero ahora mismo... un poco más, digo, por los espectadores. O sea, ¿qué visualizan? O sea, como digo, para el que no... Ahora, por ejemplo, para mí... Tendríamos que tomar como referencia la Croisette de Cannes. Sí. La Croisette es una línea de costa donde están situados muchos elementos del festival. Está incluso el palais del festival. Pero bueno, aquí no es el caso. Pero sí hay multitud de infraestructuras del festival que hace que eso sea un hervidero. Y bueno, aunque estamos en unas fechas en las que proyecciones al aire libre resulta más complicado hacer, como en Cannes, pero yo creo que sí podríamos inventar muchas cosas y podríamos llevar allí muchas actividades del festival que hicieran que este concepto de festival empezara a tener el verdadero valor europeo que creo que ya hemos alcanzado con la entrada en la FIAP, que es un club selecto de festivales de todo el mundo, que tienen unos estándares de calidad que entiende la propia federación que son de excelencia. Hemos estado un año pasando diferentes evaluaciones, hemos tenido la Green Light, la luz verde de todos los festivales de modo unánime y al final hemos ingresado en la asamblea que se celebró en Berlín el día 20 de febrero, ingresamos en la FIAP. Yo creo que Málaga tiene infraestructuras hoteleras muy buenas, pegadas al mar, donde ese aroma de Costa Azul se podría reproducir de un modo, creo que estupendo. Pero claro, todo requiere dinero. Ya que lo planteas, yo precisamente, el festival ha alcanzado yo este año récord de película, el año pasado hubo un récord que se ha superado este año, que evidentemente ha alcanzado un nivel evidente. Pero creo que hay un problema en el festival y es el de los espacios. Y creo que tú lo estás planteando con esto que estás diciendo, ¿no? Creo que nos faltan, si vas al Festival de San Sebastián, hay más salas y salas más grandes. Creo que en el Festival de Málaga está pidiendo, está necesitado, por ejemplo, está pendiente el Neoalbéniz, sí, que traería 2 salas, no muy grandes, pero traería 2 salas nuevas. Si alguna vez se hace la historia, allí iría una gran sala, pero de 600 butacas, creo, ¿no? Sí. Pero creo que el Festival de Málaga ahora mismo está necesitado, no tiene Málaga, que eso es una de nuestras grandes carencias, no tenemos un gran auditorio de la música o de grandes eventos, ¿no? Yo creo que el festival ahora mismo se está encontrando con un tope en cuanto a su posibilidad incluso de crecimiento, ¿no? No te quito razón, y eso es algo obvio que creo que hemos comentado todos. Nosotros nos ha costado mucho poder este año habilitar espacios suficientes para la programación que teníamos, que era una programación amplia y generosa hacia el público y la industria. Está claro que el Neoalbéniz es muy necesario, pero no paliará totalmente las necesidades de espacio que el festival va demandando. Yo confío que con el paso del tiempo, con soluciones imaginativas, con el avance de los proyectos de ciudad que tiene nuestro ayuntamiento, podamos contar con más espacios, porque es verdad que el festival los necesita. Y este año hemos dado un paso adelante que nunca me había parecido lo ideal, pero que al final se ha revelado relativamente interesante, y es salir de la zona del centro. Hasta ahora nosotros siempre hemos querido que el festival sea controlable, es decir, que el tiempo que media entre que acaba una película y un señor puede ir a otra no sea más de 5 o 10 minutos. No había forma humana de conseguirlo en el centro y nos hemos ido al centro comercial Rosaleda, donde de verdad no puedo estar más agradecido a la receptividad y al apoyo que hemos tenido por la empresa que lo gestiona. Y también hemos llevado el cine infantil a Mare Nostrum, que también ha sido un éxito, con más de 4.200 chavales que han ido a ver películas y a disfrutar con el cine. Creo que para nosotros eso es fundamental. ¿Cuánta gente ha pasado por el festival? ¿Lo tiene? Sí, nosotros entre público, digamos, entradas emitidas más participantes estaremos en unos 98.000. De los cuales 53.000 son entradas emitidas en diferentes formatos. Pagadas, ya sea directamente por el público o por patrocinadores que han puesto su dinero, son 53.000, y el resto son participantes que han estado en actividades pues con acreditación, con invitación libre, las exposiciones, etcétera, etcétera. Es decir,
es un caudal de público enorme y bastaba... Lo que es la calidad, supongo, yo no soy experto, ¿no? Pero la calidad de las películas supongo que después es muy importante si a nivel de premios, como son los Goya, películas que se han estrenado en Málaga triunfan o no. ¿Eso cómo lo llevan? ¿Cómo van? Bueno, nosotros apostamos por la calidad, como tú dices. Tenemos una diversidad de formatos, diversidad de modelos de producción, diversidad de carreras de directores, pero el denominador común es la calidad, lo que intentamos que sirva como estructura de base a nuestra selección. Y en los últimos años creo que hemos acertado. Hemos tenido películas que han roto esa leyenda urbana de que los festivales de principio de año, las películas que ganaban ahí, se olvidaba la gente cuando llegaban los Goya. Hemos visto que con 20.000 especies de abejas no ha sido así. Al contrario, ha ganado muchos premios y ha estado en todo momento en las quinielas finales. Y por otra parte, yo creo que la película de Isaki La Cuesta, la ganadora, segundo premio, va a ser una película que va a tener un recorrido estupendo y estará también en los premios. Nosotros intentamos traer a Málaga lo mejor de lo que hay en la temporada que nos toca, porque desde la complementariedad con San Sebastián nosotros servimos de salida a las películas que van a estrenar en la franja de primavera y San Sebastián en la franja de otoño. Y en ese trabajo de complementariedad con mi buen amigo José Luis Rebordinos, al que admiro y aprecio mucho como persona y profesional, estamos consiguiendo que el cine español gane en visibilidad. A mí me gustaría una pregunta. Antes hablaba de la infraestructura necesaria, que el festival siga abriendo. ¿Se tiene esperanza en que el auditorio sirva para ser un complemento? Para empezar, que se haga. Y para seguir, que si se hace, sea un buen complemento al Festival de Cine, quizás. Yo tengo fe ciega en nuestro alcalde. Yo creo que él tiene muy claro... Va a conseguir el auditorio. Yo estoy convencido. Creo que además de justicia y de lógica, una ciudad como Málaga, con su dimensión cultural, necesita un auditorio. Y además el auditorio en el puerto, lo perfecto para lo que necesita el festival, para proyectarse como, ahí podríamos como tener ciudad de un mar. epicentro en el que pudiéramos construir ese acercamiento al mar, ahí y en otros lugares. Yo creo firmemente en que lo va a lograr, porque tiene gran capacidad de convicción y porque, como digo, es una petición justa y necesaria para la ciudad de Málaga. No puede Málaga seguir más tiempo sin un auditorio cuando otras ciudades de menor dimensión cultural o poblacional ya lo tienen y les sirve. Y para nosotros, imaginaos lo que sería poder hacer las galas y algunos eventos específicos en un auditorio. Sería no tener que enfadarse tanta gente con nosotros porque no le podemos dar invitaciones a la gala de inauguración y clausura, porque el Cervantes da para lo que da. Entonces, bueno, sería muy importante tenerlo y yo tengo confianza que más pronto que tarde se pueda lograr. Vamos a hablar un poco de cine, ¿no? Eso iba a decir yo, tendremos que hablar algo de película. La verdad que tenemos que decir que todos los años es verdad que ha habido películas que después han destacado los Goya, en los últimos años, bueno, hasta Las Niñas, es decir, que después fueron la gran triunfadora de los Goya, pero este año ha pasado algo que no pasaba hacía tiempo, y es que han destacado no solo 2 películas, 3 películas, sino que había un ramillete de unas 6 películas que han destacado y realmente han sido muy aplaudidas, ¿no? Sí. Yo tengo que citar, segundo premio, por supuesto, que muchos han calificado como obra maestra, me parece una absoluta obra revolucionaria, de Isaki La Cuesta. Totalmente de acuerdo. La película de La Vinagre de Oro también del cine latino, que es Radical, que por cierto se estrena este viernes. Este viernes y recomendamos, ¿verdad, Paco? Que vaya todo el mundo a verla. Sí, es una historia de un rebelión en las aulas, ¿no? Sí. En México, además, mezclado con el tema un poco social de las zonas deprimidas en México, y la verdad que está muy bien la película. Y otra película que fue la revelación, por ejemplo, La Casa, que yo también, que ha ganado el premio del público y que ha conseguido la cosa rara de que el jurado también le ha gustado y le ha dado el premio al mejor guión, que no suele ser muy habitual que un premio del público triunfe, coincidan, ¿no? que efectivamente, ¿no? Ha conseguido algo muy extraño, ¿no? Y es que es una película que sorprendió mucho, es una historia de duelo, de la pérdida del padre, y es realmente una película espléndida que recomiendo que se estrene el 1 de mayo y que también recomiendo que se vaya a ver. Sucedió una cosa que tampoco es normal que suceda y que os afecta a vosotros, los medios de comunicación que estabais en el pase de prensa. Sí. Hay mucha gente que salió emocionada con las lágrimas en los ojos, porque ver La Casa es ver una temática que más lejos, más cerca, de manera más intensa o más diluida, nos afecta a todos. Efectivamente. Siempre porque pasa la pérdida de un ser querido es algo que todos hemos afrontado en algún momento. Y por otra parte también, las relaciones entre los hermanos que empiezan desde la crispación y van avanzando en sentido, sin desvelar nada, en sentido
de más armonía, todo eso va haciendo que la película te cale emocionalmente. Y bueno, es verdad que partíamos de un cómic de Paco Roca realmente exitoso, La Casa, y Alex Montoya ha hecho una estupenda película. Y volviendo a lo que tú decías, alguien me dijo en el festival, bueno, tienes que estar contento, porque todos los años se dice que en un festival, si salen 2 películas buenas de verdad lanzadas, ya el festival ha sido un éxito. Este año no han sido 2, han sido, como tú decías, 4, 5, 6 películas. Yo salvo, por ejemplo, Pájaros también, una película con Luis Zahera y Javier Gutiérrez, que creo que es la mejor película que ha hecho el actor Pau Durá, y que Luis Zahera también se lleva el premio de la Vindaga, y está espectacular, una road movie fantástica. La película de Los Pequeños Amores, a mí no me emocionó, pero sé que ha tenido notable. Mucho, ha sido muy, también muy reconocida. Los Pequeños Amores ha gustado y es una película pequeña pero llena de emoción también. Creo que al final hemos conseguido, a diferencia de otros años, lanzar mayor número de películas, consecuencia de que quizá hemos tenido más posibilidad de elegir, porque había mucho material este año, y también porque las películas han querido venir al Festival de Málaga porque saben que esto es una promoción tremenda. Ya nos lo decían en Madrid, cuando hicimos la presentación de los 11 de la sección oficial a competición. Bueno, Antonio, es que el festival se ha puesto muy caro estar en Málaga. Las películas quieren venir a Málaga, es decir, Málaga es una opción, está en el top de las opciones cuando hay una apuesta cinematográfica que quiera un trampolín. Totalmente, y eso es lo que justifica la controvertida decisión de aumentar la sección oficial con un nutrido número de películas no competitivas. Fuera de concurso, ¿no? Fuera de concurso, porque de verdad que los productores necesitan en estos momentos mucho de un festival potente como el nuestro que le dé impulso, promoción, difusión, porque la situación es compleja, se produce mucho, no todo llega a salas y a mí me lo dicen, por favor, es decir, ayudarnos a que las películas salgan de Málaga reforzadas. Y en ese sentido, pues nosotros, para ser útiles y sensibles a lo que se nos dice, pues hemos ampliado esa sección oficial no competitiva, que bueno, pues que cada uno la valora como considera, pero que para nosotros tiene el valor de la utilidad. La verdad que Juan Antonio es bastante, él sabe que en esto tenemos cierta opinión contrapuesta, porque es verdad que el cine español y el festival quiere ser útil, pero yo creo también que esa sección oficial o macro sección oficial que se ha hecho este año, sobre todo de cine español, se podía tal vez aligerar un poquito para otro año, porque no todas las películas, hay películas maravillosas, como ha estado, por ejemplo, Benito Zambrano ha estado fuera de concurso. Quique Maillo con Disco Ibiza lo comía, que fue una película que también creó al menos muchas fotos, pero creo que hay películas que están muy bien seleccionadas en ese fuera de concurso, pero creo que también no hay que ampliar tanto, porque creo que la marca Málaga también hay que protegerla. No te quito razón, pero ya entramos en una cuestión de valoración personal. Yo creo que nosotros todo lo que programamos tiene una finalidad que va en la línea de lo que te decía. Y yo creo que la criba, cuando me decían, es que no cribar, perdón, hemos visto 181 películas españolas. Es que si elegimos 11 y 15, llamemos no competitivas, estamos hablando de 26 películas. Es decir, ¿dónde está la criba? Pues ahí, donde hemos dejado por el camino pues a 160 o 150 películas que no han podido venir a Málaga aún queriendo. Es decir, que podemos discutir cuestiones de oportunidad, conveniencia, de gusto personal, pero al final nosotros trabajamos necesariamente por la utilidad del sector. Ya que habla de valoración personal, a mí me gustaría preguntarle si a usted con los premios hubiera cambiado alguno a nivel ya particular. Si le hubiera gustado... No porque no quiere comprometerse o porque... No, pues te lo digo honestamente, si no te lo diría de la misma forma. Yo suelo ser bastante honesto en lo que digo. Creo que el jurado era un jurado enormemente competente, muy eficiente, que han trabajado con una... Bueno, yo creo de manera espléndida, y yo suscribo uno por uno todos los premios del Palmarés. Podría haber dado algunos más, pero creo que tampoco se trata de seguir avanzando en la entrega de premios. Yo creo que el Palmarés es perfecto para el festival y para el cine español. Y pues ya que lo suscribe, te voy a poner en una pregunta, es que... ¿En una pregunta o en un aprieto? En un aprieto. Y es que ese jurado ha apoyado mucho más el cine español que el cine latino. Creo que también este año hemos visto mucho mejor cine español, no solo en cantidad, sino en calidad, que el cine latino. Todavía el festival, que ya es un festival nacional, que este año ha dado el paso de ser reconocido en ese club grande de festivales,
todavía nos falta un poco de dar el paso del cine latino, de que ese cine latino aquí llegue también con la misma fuerza que está llegando al cine español. No creo, y analiza el jurado. ¿Cuántos latinos había? Sí, pero yo te estoy hablando del mitad, resultado. ¿no? El resultado es que el jurado apoyaba sobre todo cine español. Pero mira, los y el jurados, cine latino, porque había la biznaga y después los interpretativos. Los demás no se ha llevado nada más le han dado premio a los Amores de la película. Efectivamente, los interpretativos, pero el premio especial del jurado, dirección, montaje, música, todo, salvo fotografía, se la ha llevado todo el cine español. Yo tengo que respetar los criterios. Premio de la crítica, premio del público, todo cine español. Tengo que respetar los criterios del jurado. Nosotros pretendemos siempre que el jurado sea ecuánime. Por ese sentido había mitad españoles, mitad latinos. Si en el debate, en la reflexión que hacen, en el análisis de las películas, coinciden en sesgar los premios del cine español, yo no les puedo decir ninguna cosa, salvo que me parece perfecto. Es que yo le decía a Paco, digo, Paco, no es como muy latino. Lo hablamos efectivamente. Y fíjate, ¿no? El efecto ha sido el contrario. Pero es porque ha habido, a mi juicio, yo que la he visto... No porque sea malo, ¿eh? No porque sea malo. No, pero ha habido mejor... No, el cine latino... Pero ha habido mejor cine español que cine latino yo no en la sección oficial. Plenamente. Aparte de que había más películas, ¿no? Había más, eso es obvio y evidente, porque nuestra seña de identidad es el cine español desde siempre, y yo tengo como compromiso personal seguir apoyándolo, ya lo he explicado. Pero había películas de cine latino que a mí me parecían extraordinarias. La primera obra de Yanaguara me parece deslumbrante. Lluvia, de Rodrigo García, también me parece una estupenda película. Cualquiera de las que hemos puesto tienen un nivel de calidad importante. Otra cosa es que el jurado, a la hora de repartir los premios, pues bueno, unos convencen a otros y al final van hacia una dirección u otra. Y en este caso, afortunadamente, porque los jurados pasa de todo. De pronto uno defiende una película, otro otra, y no se ponen de acuerdo y sale una tercera que nadie quiere. Pero bueno, en este caso no ha sido así y yo me alegro. A mí me gustaría una pregunta. Después de 12 ediciones, 11 años, tanta intensidad, cuando llega la última noche y Juan Antonio Vigar llega a su casa y cierra la puerta, este año, ¿de qué pequeña cosa se ha sentido especialmente orgulloso? Pues te voy a ser sincero, porque este año para mí ha sido muy importante. Por eso. Me he sentido de modo muy especial satisfecho conmigo mismo por la capacidad que he tenido de afrontar un vértigo de semejante naturaleza después de haber pasado por los problemas de salud que tuve en el mes de mayo. Yo cuando afronto... Permíteme un inciso, problema de salud que está recuperado. Está hecho... Sí, he dicho en el mes de mayo. Pero es verdad que la recuperación de la operación que tuve, que fue de arterias coronarias, normalmente se estima en un periodo más largo. Yo 10 meses, un año, yo empecé a trabajar a los 2 meses y afrontaba este festival desde la inquietud como una prueba, claro, de saber si mi organismo respondería y si yo estaría capacitado para dar lo máximo, que es lo que necesita esta ciudad, su festival y nuestro ayuntamiento. Y la verdad que hasta el último día lo conseguí y me siento enormemente confortado por eso y me da mucha ilusión y mucha alegría el pensar que misión conseguida. Pues otro motivo para felicitarlo, ¿no? Especialmente por esto. Ya estamos terminando ya. Al margen de ese acercamiento del Festival al Mar, un deseo que tenga como director, como cinéfilo, como persona. Bueno, mi deseo siempre es el mismo, que el festival siga estando en las prioridades de la ciudad porque seamos merecedores de su confianza y obviamente de la confianza del propio ayuntamiento y de nuestro alcalde. Tenemos que trabajar siempre desde el máximo rigor y seriedad para que el festival merezca esa confianza de la ciudad de Málaga. Nosotros no somos nada sin Málaga, yo no paro de repetirlo. Y mi deseo ferviente es que nos entiendan, que nos conozcan mejor, que profundice la ciudad de Málaga en todo lo que el festival es y significa, y a partir de ahí que nos sigan queriendo, porque es el único camino que tenemos para ganar futuro. Pues nos quedamos ahí con un buen final de esta película de la Alameda. Y nada, felicidades de nuevo. Muchas gracias. Y sobre todo a todo el equipo también. Y bueno, esperamos verlo el próximo año también hablando de eso. Y a ustedes les pedimos que sigan ahí, que volvemos en unos segundos.
Pues ya estamos de nuevo en esta recta final del análisis y de información de la Alameda. Y bueno, hemos hablado de turismo, luego hemos hablado del Festival de Málaga, del Festival de Cine, y ahora vamos a hablar de otro de los temas que nos apasiona, que es cómo van a ser las ciudades, la Gran Málaga, que le llamamos la Málaga metropolitana, en el futuro, si es que somos capaces de aventurarnos en ese camino. Hablamos con los periodistas Javier Restio, Ana Pérez Brián y Paco Griñán, y para hablar de todo eso, de ese futuro, pues tenemos a uno de nuestros arquitectos preferidos, que no es otro que Juan Gavilanes. Es verdad, lo de preferido es verdad, eso. Bueno, me abruma un poco, pero bueno. Él es arquitecto, profesor también de la universidad y bueno, eso va como en el currículum siempre, ¿no? Y uno de los autores de la remodelación de Calle Larios, ¿no? Está bien. Eso ya es para toda la vida. Muy afortunado de poder ejercer dos vocaciones a la vez. Y del rescate de los restos del Palacio Larios que estaban perdidos por ahí, eso ha sido un hito espectacular. En la fuente de la Plaza de las Flores. Sí. Bueno, pues cuenta. Eso no lo sabe la gente. Bueno, no, cuando el Palacio de los Larios fue destruido durante la guerra, no se sabía dónde estaban esos restos, lo quemaron, lo arrumbaron y entonces esos restos estaban desaparecidos. Y él los encontró junto con un compañero en la zona de Fuente Olletas, y cuando fue la remodelación en el Parque del Agua y cuando fue la remodelación de la Plaza de las Flores, bueno, pues fue capaz de hacer una fuente fabulosa, mezcla contemporánea clásica con todos los restos que había encontrado del Palacio de los Larios. Entonces lo poco que queda, pues lo tenemos rescatado gracias a personas como Juan Gavilanes, que además de un visionario es un respetuoso con la historia, y eso se agradece mucho. Ella, Ana Pérez Brián, es la especialista en historia, como ven. Un día te vamos a traer aquí. Te vamos a cambiar de silla. Bueno, antes de adentrarnos en el debate, en el análisis que queríamos afrontar, hemos estado comentando fuera de cámara, ¿no? Eso de los festivales de cerca del mar, ¿no? Porque has tenido oportunidad de ver la intervención de Juan Antonio Vigar. Comentan un poquito más, ¿no? Porque Juan Antonio Vigar nos hablaba de la vocación de que el festival se acerca al mar, ¿no? Y con los que estás de acuerdo. Sí, en el cierto hay una genealogía, digamos, de festivales de cine ligados al mar, histórica, y ligados al mar desde una visión pues próxima a la actualidad, que es desde el tiempo libre, ¿no? Entonces pensaba que el Festival de Cannes o el Festival de San Sebastián, por ejemplo, son festivales que se encuentran en zonas que han sido históricamente turísticas. Claro, de esas zonas, la más contemporánea podría ser Málaga, porque estas anteriores, San Sebastián o la Costa Azul, vienen de estos veranos de la corte francesa. Empezaron por Biarritz, y que en San Sebastián, Santander, tomaron un poco ese hilo conductor. Málaga lo intentó un poco, de hecho la denominación de Costa del Sol tiene un origen que es Costa Bella, y tiene algo que ver con Costa Azul, todo años, esto, estamos hablando de hace 100 años por lo menos, cuando se empezaron los Baños del Carmen, por ejemplo, y claro, Málaga realmente es de la segunda mitad del siglo XX. La evolución, no de Málaga, de la Costa del Sol, digámoslo con propiedad, ¿no? Con lo cual tiene un cierto sentido en que el cine quiera venir a un sitio turístico, quizá en una época que no es la más turística, pero que tiene una buena infraestructura y un buen lugar para ello. Déjame que añada que el precedente del Festival de Málaga, ya que hemos hablado de San Sebastián y de Cannes, era el Festival de Benalmádena, que tuvo el mismo origen en realidad que San Sebastián. Era un intento del propio comercio turístico de crear un festival de cine que además le diera más promoción, en este caso a la marca Benalmádena, sobre ese Torremolinos que era el que reinaba en la época, ¿no? Bueno, pues ese fue el intento, también unido a esa fachada marítima de Málaga, que fue lo que intentó explotar, y que de alguna manera, recuerdo que el origen del Festival de Málaga también fue una moción para recuperar el Festival de Benalmádena en Málaga, que se reconvirtió en vez de cine de autor en cine español, que fue sin duda un acierto absoluto, ¿no? Completamente de acuerdo, y muy bien traído a la mesa, ¿no? A todo el contexto histórico. Muy bien, porque las cosas tienen razón. A alguien se le ocurre un día, empieza algo, siembra una semilla, y luego esa semilla, eso puede seguir creciendo. Y fíjate, de Benalmádena a Málaga, hoy día casi es lo mismo. Efectivamente. De eso vamos a hablar precisamente, porque a mí me gustó mucho. Tuve hace unos años una oportunidad de una mini ponencia, ¿no?, sobre el origen de la Costa del Sol, como, bueno, Costa del Sol que casi era desde Almería hasta Algeciras, ¿no? Y bueno, y ahora queremos hablar un poco de ese futuro, ¿no?, de ese gran entorno urbano. Málaga capital ya
no que se haya quedado pequeña, sino que Málaga no se puede entender, Málaga capital, sin todo su entorno metropolitano, ¿no? Entonces, ¿cómo va a crecer, no? ¿Cómo, o sea, teniendo en cuenta además la presión turística, que como ocurre en muchas ciudades del mundo, el problema de la vivienda, el problema de... ¿Cómo ve el futuro, no? Una persona que se dedica a estudiar también es difícil, todo lo que yo no tengo una bola, ¿no?, para poder... Bueno, pues sí, lo hemos puesto ahí... Lo que sí es cierto es que, en general, la situación de Málaga ha sido una situación, y su entorno, muy periférica históricamente. Entonces, hay que entender que el desarrollo original de la zona vino gracias a la aviación, porque el aislamiento por los montes de Málaga era secular. Para ir a cualquier otro sitio, empezando por Granada, había que echar bastante tiempo en llegar. Eso generaba un aislamiento que no favorecía la economía. De hecho, un indicativo es que la economía se vio muy favorecida en Málaga. La época que anterior a esta se ha habido más favorecida fue en el siglo XIX, tras la apertura que hace Carlos III de 13 puertos en la costa española para permitir el comercio con las colonias americanas y el resto del mundo. Y eso quiere decir que la vía económica, la entrada de la economía de Málaga era a través del mar, no a través de la costa. Y ese es el siglo XIX que vivimos, digamos, todavía de ese patrimonio generado por el siglo XIX. La aviación llega y el tratamiento que se le da desde el centro del Estado es como si fuese un archipiélago. Baleares, Canarias, la Costa del Sol. Hay que hacer por ir de una manera que es difícil. Por tanto, todas las infraestructuras que se han ido generando, digamos, desde la carretera de las Pedrizas, que hace tiempo, hasta el día de hoy, han favorecido el acercamiento y la posición de mayor centralidad de Málaga. A esto si unimos todas las cuestiones de las telecomunicaciones, que como su propio nombre indica, comunicaciones a distancia, entonces lo que eran aislamientos seculares históricos y periferias, de repente se convierte en algo muy distinto. De hecho, se habla mucho de las isocronas, que es cuánto se tarda en llegar de un nodo a otro, por ejemplo, de Europa. Entonces Málaga ha acercado completamente todo esto y es mucho más fácil llegar, y eso también yo creo que hace que mucha gente se quiera quedar. ¿Y qué es lo que haría falta? Porque hemos hablado del puerto, hemos hablado también de todo lo que es la conexión aérea, de la carretera de las Pedrizas. Entonces, ¿qué infraestructuras harían falta ahora, ¿no?, para seguir con esa mejora, con ese desarrollo de todo este entorno urbano? Bueno, la apuesta en infraestructuras que ha habido en Málaga ha sido bastante potente, como tú bien dices. Yo siempre digo que en la época de la la denominada burbuja inmobiliaria, Málaga tuvo la fortuna que desde el centro del Estado se decidieron inversiones millonarias enormes. El AVE, ¿no? Tenemos el AVE, la ampliación del aeropuerto, la ampliación del puerto, la carretera, la autovía hacia Almería, que es una de las infraestructuras más grandes, la hiperronda, tenemos la autopista, las carreteras de las Pedrizas, no olvidemos que hasta hace poco la autovía llegaba hasta las Pedrizas y empezaba el caracoleo de curvas en las Pedrizas. Entonces, todo eso ha sido muy importante. ¿Qué podría faltar? Me llama mucho la atención que no tengamos una conexión con Sevilla más directa, por la carretera del Guadalhorce, por ejemplo, ¿no? Porque esa conectaría con un lateral, digamos, de la península, que no solamente coge Sevilla, sino una buena parte de Andalucía, Extremadura y hasta Portugal. Y esa está iniciada, pero estaría bien. Y luego, bueno, el resto yo creo que ya son problemas de gran ciudad, en su conjunto. Por ejemplo, el tercer carril, ¿no?, que estamos viendo ahora en la imagen ahí. Es verdad que se ha hablado de ello. Pero estrangula completamente el flujo que tendría que ser natural, ¿no?, entre dos grandes núcleos de población. Sobre todo estoy pensando en el Rincón, Vélez, toda esa gente que va y viene de manera cotidiana. Claro, bueno, esto sí es cierto. De hecho, esto que comentaba de la orografía de Málaga genera unas limitaciones que en parte son estas de comunicaciones. Luego las ciudades costeras funcionan como una media luna y entonces es difícil circunvalar.
De hecho, años había una propuesta de circunvalarla con puente. el mar, puente a través del sí. mar, que era una cosa del siglo XXIII, ¿no? Pero eso un poco es un indicativo de esos problemas. Yo muchas veces opino que no es malo tener límites porque debería crecer mucho más el entorno nuestro. Sería bueno, puede crecer más. Pues normalmente nuestro entorno está bastante limitado. Hay dos limitaciones naturales, que son las sierras de Málaga, que andan en torno a los 1000 metros, 1100 metros de altitud, y la costa. Entonces, desde su punto de vista, ¿el crecimiento debería sustentarse en los pueblos que circundan Málaga? Por ejemplo, Torremolinos, la Orilla de la Torre... Bueno, habría que ver si Torremolinos se puede denominar pueblo. Eso es lo primero. Vamos. Claro, no, quiero decir que la envergadura de estas poblaciones son grandes, en líneas generales. También está la extensión al Valle del Guadalhorce. Los terrenos más sencillos, claro, los terrenos más sencillos evidentemente son los más llanos. En Málaga hay pocos terrenos llanos. De hecho, por ejemplo, en la escuela intentamos que el alumnado trabaje en pendiente porque se lo va a encontrar fácilmente. Una de las características de la facultad que el trabajo en pendiente... Pues, bueno, sí, entiéndeme, en asignaturas, cosas que hacemos, ¿no? Decimos, bueno, en otras escuelas que los territorios son más llanos, pues en el llano funcionas bien. Aquí que vas a tener desniveles tienes que irte preparando, efectivamente. Yo creo que la Gran Málaga es que ya existe, ¿no? O sea, evidentemente la Gran Málaga ya existe. Hemos estado hablando de las conexiones de Málaga con el exterior, pero a veces... en la conexión interna de esa Gran Málaga es lo que se nos ha quedado muy pequeño, creo, para el momento en el que a la Málaga que haya llegado. Como tantas cosas, se llega tarde en este tema de movilidad, ¿no? Lo que ocurre es que el modelo de ciudad, ¿no? Pues me refiero al modelo, sobre todo los sectores económicos, el turismo, la tecnología con la llegada ¿no? El turismo residencial de la tercera edad, sobre todo de europea. Todo eso lo que hace es ejercer una presión para el crecimiento, ¿no? Para crecer, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo se puede...? El problema normalmente del turismo históricamente ha sido la temporalidad. Es decir, que en unas fechas se viaja mucho y se habita y en otras no. Eso genera medias ciudades también, ya no por el tema orográfico, sino porque una parte del año está cerrada o medio deshabitada y otra no. Eso en Málaga, yo creo que en cualquier caso cada vez más se está saltando porque las comunicaciones, la manera de viajar, todo es mucho más sencillo. Yo siempre digo, cuando te baje la moral, vete al aeropuerto y date un paseo, porque de repente ves tanta gente entrando y dices, bueno, ¿esto qué es aquí? Con un pedazo de aeropuerto. Y eso es así. De hecho, ahora hace poco había leído que han adelantado los cómputos de turistas, ya están en febrero o marzo, como meses que empiezan a ser turísticos, 2 meses antes. Eso es normal. Entonces, bueno, pues siempre va a seguir estando esa presión. Yo creo que es una cuestión también de vitalidad. Pues sigue funcionando la zona, es una zona estable, la gente repite, podían no ser así. Llevamos casi 60 años, no, sin el casi, 65 años, desde el año 59. El debate que está desde hace un montón de años sobre la mesa de construir al otro lado de la ronda, ¿eso cuando se va a saltar? Bueno, esa prohibición casi autoimpuesta. Sí, son planificaciones, pero ¿es posible, es razonable? Pero siempre en estas cuestiones se ponen unas etiquetas muy generales y luego yo diría, ¿y en qué parte de la ronda nos referimos? Porque si nos vamos a zonas protegidas... En Rincón se ha saltado y por encima, ¿no? O Cártama, claro. Entonces, si te vas a Pinares de San Antón, pues no sé. Eso ya es ronda. No, ¿sabes? Si te vas a Montes de Málaga, dices, está protegido. Entonces, vivimos en un sistema bastante garantista, o sea, que las cosas se hacen porque se pueden hacer legalmente, más que nunca, ¿eh? Eso que yo lo defiendo muchísimo. Entonces, hay ahora zonas que habrá que explorar, claro que sí. Pero vaya de Guadalhorce, y yo pregunto, ¿y por qué? ¿Y los polígonos industriales no se va nunca antes de saltar no se va unas infraestructuras obsoletas completamente con ese nombre de polígono, que es como el horror? Yo vivo en un polígono, yo no quiero vivir en un polígono ni trabajar. ¿Y por qué no se buscan terrenos industriales donde se pueda ejercer? Y estos son buenísimos, donde se pueda ejercer la actividad que se hace en los actuales, se llaman parques empresariales. ¿Es partidario, por ejemplo, de urbanizar, o sea, trasladar el polígono El Viso, el polígono San Luis? Yo creo que habría que pensarlo, habría que irlo pensando. Sobre todo son partes muy obsoletas.
Entonces, a veces no es tanto llevar a otras zonas, sino buscar densidades que tienen buenas infraestructuras para que pueda haber ciudad. Esas son zonas de ciudad naturales. Bueno, claro, todas las zonas del recinto ferial y todos esos parques, esos polígonos, al fin y al cabo, ¿no? Hasta el Viso, ¿no? Hasta el propio, aquí estamos en el polígono. Claro, donde estamos aquí nosotros. Claro, son zonas buenísimas para vivir, por ejemplo, ¿no? Entonces, con estas infraestructuras que vamos teniendo, lo que necesita un polígono es una buena conexión, pero estos se están quedando dentro de la ciudad. Entonces, como si las murallas de la ciudad ahora fuesen las rondas y de repente estás dentro. Y dice, pasa algo, cambia la escala de la ciudad y ahora ¿de cuándo son estos polígonos? Algunos están remozados, sí, pero es verdad que la ciudad lo está absorbiendo, casi está rodeando también algunos polígonos. Mira la zona de Ortega y Gasset, por ejemplo, que es una avenida interesantísima en Málaga, yo alucino con la cantidad de supermercados a tutiplán que hay allí, el pádel, y dices, ¿qué está pasando aquí, no? Esto parece, y es que está llegando otra manera de ver la ciudad. ¿Qué pasa? Que faltan viviendas, evidentemente, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre ese debate, ¿no? Sobre edificación en altura? Precisamente esas edificaciones en altura están cambiando la fisonomía de muchas zonas. Por ejemplo, hablamos de Martirico, hablamos de la zona de la térmica, la zona de Sacaba, ¿no? Con las torres de Sierra Blanca. ¿Qué opinión? Bueno, yo creo que entra en las dinámicas de transformación natural, que tienen que ver mucho con las coyunturas económicas. Para empezar, una torre siempre ha sido muy difícil hacer. Eso me llama mucho la atención, porque una torre o la haces entera o no puedes venderla. Hay otro tipo de promociones inmobiliarias que lo que se hacen se han hecho históricamente por partes y unas fases al venderlas te daban dinero para poder continuar con las siguientes, con unas economías, digamos, de menor escala. Entonces, la sensación es que hay economías de gran escala que pueden soportar estos edificios, por lo menos en un entorno nuestro. En otros entornos sí se hacían. Eso es lo primero. Luego, por otro lado, es algo que se puede hacer, porque de hecho se está haciendo y no es ilegal. Eso también, a veces, ciertos discursos parece que dice, bueno, te puede gustar más o menos, yo eso lo entiendo perfectamente. Evidentemente, cualquier transformación en la ciudad llama la atención. Entonces, yo desde mi punto de vista pido calidad arquitectónica. No tanto que no se pueda hacer, sino que sean buenos edificios. Tenemos que apostar. ¿Siendo bueno o no? Bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay de todo, evidentemente. Es también complejo porque es una aspiración que sean muy buenos edificios, pero vete a Nueva York y verás que no todos los edificios son buenos. ¿Alguien podría dudar que Nueva York es un sitio? Lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Martirico... Bueno, Martiricos es un edificio interesante. Me llama un poco la atención que esté en esa posición tan ligada al mar, frente a, sobre todo pensando en la zona trasera. Bueno, ¿a qué se refiere con la zona trasera? La zona de atrás de las torres. De las torres. Claro, la torre está en una posición principal frente al mar, pero las zonas traseras también es una zona que tenía un carácter industrial, con lo cual no había nada más, pero a la hora de planificar eso puede generar alguna afección. Luego también viene de una otra genealogía, en este caso familiar, que es del Estudio Lamela. El Estudio Lamela hizo en Playa Mar las Torres de Torremolinos, que es un proyectazo, es una zona, la zona más esponjosa del denso Torremolinos, que hoy mismo en la foto aérea lo ves Torremolinos a Begarrao y allí dices, y unas casazas, que son unos apartamentos para veranear y que ya quisiera mucha gente vivir allí, ahora mismo, ¿no? Entonces, Antonio Lamela padre hizo Playa Mar y su hijo, el estudio de su hijo ha hecho estas torres y yo veo guiños que me llaman la atención y me resultan interesantes. Incluso en el Muelle Euro también hay un Lamela, ¿no? Encima de la canasta, que también tiene... Efectivamente, es el mismo es un gran edificio muy interesante. Playa Mar envejecen bien, porque Playa Mar ha envejecido muy bien. Playa Mar ha envejecido muy bien, sí, claro, sí. Totalmente. Y yo creo una de las claves, esto es una broma casi, pero una de las cosas para que un edificio envejezca bien, según mi opinión, es que no cierren la terraza. Ya. Eso, así sí que envejece mal un edificio, cuando empieza cada uno a cerrar la terraza. Como... Sí, bueno, bienvenido el Lumón, ¿no? Estos sistemas de cortinas de vidrio que casi son inmateriales, porque los territorios primero que no se puede hacer y segundo son territorios de los carpinterías de aluminio. Y ahí pues hay de todo. ¿A usted le gustaría hacer una gran torre en Málaga?
Bueno, siempre, ¿por qué no? ¿En dónde? ¿En Málaga? ¿Dónde? La gran pregunta. Donde se pudiese hacer. Por ejemplo, ¿a usted le hubiera gustado firmar la Torre del Puerto que está diseñando Pepe Seguí? Pues no lo sé. Bueno, los encargos sería un gran encargo, evidentemente, para Claro, usted pensar en lo ello. hubiera hecho allí, ¿no? Yo no tengo inconveniente. Yo he defendido públicamente. No está en contra de la Torre del Puerto. Yo no estoy en contra de la Torre del Puerto y lo he defendido públicamente. Al final yo Y después del tiempo, que el tiempo te hace pensar y te puede hacer dudar, yo no creo que haya... No encuentro objeción ninguna. De hecho, entiendo todos los argumentos que hay en contra, pero bueno, a mí no me acaban de convencer. También quiero una buena torre, ¿eh? Y también quiero una torre alta, ¿eh? Eso es lo que te iba a decir, que mi objeción es que es pequeña. Yo también. Creo que está cogiendo la proporción de... Sí, que se va a quedar pequeña en cuanto se haga, se va a ver pequeña. Si se hace, eso, pero bueno, esto puede pasar. También los edificios del paseo marítimo de Poniente, hubo una primera propuesta que eran más altos, Sí, lo bajó. Sí. y luego se Hace una parte de la Torre de Gerente. y ahora quedaron unos cubitos Sí. que tienen casi la altura del caserío de atrás más alto, que es Carretera de Cádiz, y dices, Dios, este era un Se podría buen haber sitio. aprovechado. Se ha quedado pequeño. Tan Era un buen sitio, yo no sé, era el sitio además de las chimeneas de la Málaga del 19, más industrial. Sí, que se podría haber Con lo cual igualado, esos igual que elementos- se hizo con la Malagueta. Sí, Sí, La pues Malagueta sí, se por construyó, supuesto. pero que se construyó Pero directamente eso fue en por la alto. presión vecinal del debate de que si... de La que altura, quitar porque pistas, estaba- la altura... Yo lo respeto mucho, pero también creo que hay que ser crítico en muchísimas cuestiones. Se habla de la vertical evidentemente, nosotros somos pequeñitos respecto a la arquitectura, con lo cual las verticales nos llaman mucho la atención, ¿no? Siendo relativo, pero y la horizontal, por ejemplo, se habla poco de que el morro de levante del puerto genera una línea horizontal que, visto desde zonas del este, te borra la bahía. O se habla un poquito, pero tampoco mucho, de las torres de los contenedores del puerto, que cada día hay más, y se habla de muchas visiones como de ciertas zonas de Málaga, y de repente yo no escucho visiones hay que ver desde Welling o desde la zona de Poniente qué pasa. Porque, por ejemplo, en la Torre del Puerto yo creo que mejoraría la perspectiva desde Welling hacia el puerto, y esa es como la que no queremos ver. ¿Por qué mejoraría esa perspectiva? Claro, Pues claro, porque, no lo he visto, vamos. porque es muy industrial, es una zona muy industrial de aspecto, y entonces aparecería un elemento no industrial. Y que hayan puesto varias palmeritas para disimular, pero eso no. Pero eso no hay quien lo arregle. Sí, que hay unos grandes depósitos y de cemento, sí. Claro, entonces esas visiones, ¿desde dónde vemos las cosas, no? Pues yo lo que defiendo es que hay que verlas desde muchos sitios también, y no solamente desde uno. Y sobre todo a mí me parece que tiene mucho más impacto y es menos sostenible una pradera de chalet adosado, ¿no? Por ejemplo, a Laurín, digo, te señalo porque que viven a Laurín, no, una pradera, ¿no? que una torre vertical, ¿no? Que es mucho más, de mi punto de vista, si alrededor genera un espacio para el ciudadano. Sí, es cierto. Es cierto que bueno, se puede ver desde muchos puntos de vista. Las vistas es algo muy subjetivo también, igual que el paisaje. Son cuestiones que a uno le afectan más y a otros le afectan menos. Es así. Si no se puede hacer, no se hará. Y yo creo que en eso debemos estar de acuerdo, claro. Porque viviendo con la normativa que tenemos encima de la mesa, con los filtros que tenemos de administraciones, si pasan los filtros, ¿qué vamos a decir? Si no los podemos estar a favor o en contra, pero no podemos decir más. Y si no pasan los filtros, exactamente igual. O sea, yo en ese sentido no me afecta más, no es un deseo. A mí me gustaría tampoco. Juan Gabriel Lanefe junto con Francisco González y Iñaki Pérez de la Fuente. Iñaki Pérez de la Fuente. El autor de la remodelación de Calle Lario, ¿no? ¿Le hace falta ya un arreglo a Calle Lario? No sé cómo está el de reforma. Yo veo algunas veces paseo y veo ya cosas como desconchadas y tal. No bueno, sé digamos si que ¿eso está pensado? ¿Cada cuánto tiempo hay que hacerlo? Bueno, digamos, para empezar, nosotros siempre decimos que lo que hicimos fue, le pusimos unos buenos zapatos a un buen traje. Es decir, la Calle Lario estaba ya hecha y nosotros hicimos el pavimento. Hay que recordar que hace 21 años. Por eso le pregunto. Claro. Pues yo estoy maravillado con que después de 21 años se Aguante conserve también. Normalmente, lo que sí nos pesa un poco más es ciertas arreglos que pueden pasar
que de repente desaparecen. Colocamos unas bolas a la entrada para marcar la entrada, no se sabe de ellas. Colocamos unos en el suelo al principio de la calle, la huella de donde se puso la primera portada de la Feria de Málaga, ya no se pone allí. Entonces yo creo que esas cosas se van desvaneciendo y se van... Hicimos una ¿Dónde están las bolas? ¿Dónde están las bolas de Calle Lario? Claro, y la gente quedaba ahí, antes en el Zaragozano y ya después del Zaragozano en las bolas, ya no hay bolas, me parece. Pusimos unas protecciones en la Fuente de Génova que nos exigió Cultura para preservarlo, porque es una fuente exquisita y protegida. Han desaparecido. La gente se sentaba allí de dos en dos y nos hacía mucho. Entonces se van perdiendo bancos que le han dado o árboles que de repente por la tribuna de Semana Santa se llevan un árbol y nosotros conseguimos poner unos árboles con un perímetro de tronco bastante grueso como en la Plaza de las Flores y de repente te ponen un palo. Entonces yo creo que hay que cuidar también lo que tenemos, unido a ciertos embellecimientos que también yo desde mi punto de vista, lo tengo que decir, son un poco exagerados. Yo disfruto mucho cuando la calle no tiene nada. No tiene nada. Pero ese nada, las luces de Navidad, ¿no? Claro, ese nada que de repente son 2 días al año, que de repente dices, oh, la calle, pero no se puede tampoco porque las propias farolas tienen unos elementos ornamentales vegetales encima. Entonces, bueno, nosotros siempre hemos, es verdad que en arquitectura en general, la vegetación... Entiendo que no le gustan los ornamentos. Los maceteros. Mira, es que te lo explico en vegetación. En arquitectura en general... No da tiempo a explicarlo. Vamos a tener que... No, pero te vamos a invitar de nuevo. La ornamentación se usa, la ornamentación vegetal se usa cuando no hay ornamentación arquitectónica. Cuando hay ornamentación arquitectónica, ¿para qué quiere la vegetal? Bueno, pues nos quedamos ahí. Muchas gracias, Juan Gavilanes. Estupendo, a vosotros. Y tenemos que despedirnos a ustedes. Les citamos para la próxima semana.